Hola, bienvenidos a nuestro hogar. Le doy la bienvenida a todos, saludo a todos y les envío un abrazo fraterno a los que ya están presentes y los que van a ver esa transmisión próximamente. Le doy la bienvenida a nuestros hijos, amigos y a aquellas personas que se están añadiendo este día a nuestra transmisión. Ha sido un día de ajetreo tal vez para muchos, de carreras para muchos, ¿verdad? Este trabajo, quehaceres en el hogar, cuidar niños, ya muchos regresamos a clases, entonces esta semana ha sido de bastante corre. Yo no sé usted, nosotros sí. Y eso es bueno, eso es bendición, saber que hay trabajo que hacer, saber que hay que estudiar, que hay que hacer tantas cosas en el día a pesar de la circunstancia que estamos viviendo. Es bendición de Dios el poder levantarnos cada día, el poder terminar el día de hoy compartiendo la palabra, sabiendo que todos los que hoy se conectan estamos bien, estamos bendecidos, hemos sido cuidados por la mano del Padre en todo este tiempo y así seguirá siendo. Bueno, hemos estado estudiando ya por varias semanas el tema de paternidad, un tema eh, creo que muy actual, muy necesario para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, muy necesario para todos aquellos que nos llamamos o que creemos que somos hijos de Dios. Hemos estudiado desde el Génesis, hemos visto cómo está plasmado el diseño del Padre desde el origen, desde los inicios, desde que Él pensó en crear todo lo que vemos y crearnos y formarnos a nosotros. Vemos plasmado ahí el diseño de paternidad. Y hemos ido caminando por ya un tiempo por la palabra del Señor, estudiando esto, viendo diversos personajes, diferentes personajes de la Biblia que nos muestran este diseño. Y es hermoso poder entender, poder tener la revelación de parte del Espíritu Santo de eso tan hermoso. Yo les compartía hace unas semanas atrás cómo el poder estudiar este diseño, el poder pedirle al Espíritu Santo que nos revelara este diseño. Porque no es solamente tener el conocimiento, tener la letra, tener esto, no es solamente eso, no es hacernos expertos en un tema, no es eso, es vivirlo. Y yo le pedí al Espíritu Santo que nos revelara ese tema. Y compartía con ustedes, creo que un miércoles de estos, compartía con ustedes el, el hecho de que poder entender este tema ha traído vivencia, ha traído experiencias aquí en nuestro hogar. Y es hermoso ver eso. Es poder no solamente hablarles a ustedes y decirles de algo en específico, sino vivirlo nosotros primero, vivirlo nosotros también. Y ojalá, yo espero en el Señor que usted esté siendo también parte de esto, que usted esté viviendo ese movimiento que trae el poder entender y el que sea revelado un tema como este, que diversas áreas en su vida, diversas áreas en su matrimonio, en su familia, estén siendo restauradas en este tiempo. Que realmente ustedes puedan sentir a Dios, ya no como Dios, como ese ser lejano, ¿verdad? Que la religión nos enseña, sino verlo y sentirlo ya como Padre. El ver a Jesús diferente, es hermoso, eso es una bendición. Y yo espero que usted esté viviendo también esta experiencia que nosotros estamos viviendo y que pueda usted empezar a transmitirla también a otros, a todos aquellos que le rodean a usted, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Es necesario que muchos escuchen de esta palabra. Es necesario que muchos reciban este diseño. ¿Por qué? Porque conforme esto se vaya extendiendo, vamos a recibir restauración y en muchas áreas. La palabra del Señor dice que el Señor vendrá cuando algunas o muchas cosas sean restauradas. Y una de esas cosas que tiene que ser restauradas antes de que el Señor venga por su iglesia es la paternidad. Y no es por casualidad que estemos hablando de esto en esta temporada.
Dios, el Padre, todo lo alinea, todo lo acomoda a tiempos específicos. Y yo te digo hoy, iglesia, amigo que me escuchas, que me estás mirando, no es casualidad que estemos hablando de paternidad en esta temporada, de tanta crisis, de tanta mala noticia, de tanto estrés, de tanta situación triste que podemos nosotros ser impregnados durante el día. Creo que es bueno este tiempo tomárnoslo para desconectarnos del mundo. Y yo te pido eso, desconéctate en este momento del mundo, de las noticias, del WhatsApp, de todo aquello que en este momento pueda sacarte de este tiempo de poder recibir de la palabra. Este es nuestro tiempo de refrigerio, es el tiempo de nutrirnos, es el tiempo de tomar nuevas fuerzas, de tomar un nuevo aire, un nuevo ánimo para seguir caminando. Necesitamos fe, necesitamos conocer la palabra y entenderla para poder enfrentarnos a las situaciones que estamos viviendo como planeta. No es ni siquiera como nación, sino como planeta entero. La tierra, la población de la tierra tiene que volverse al Señor, tiene que volverse al Padre. Nos hemos vuelto enemigos en este tiempo y es triste. Nos atacamos unos a otros, criticamos, queremos destruirnos los seres humanos unos a otros. Y creo que ese no es el plan de Dios. El plan del Señor es que nos volvamos a Él, que nos humillemos y Él traerá la sanidad a la tierra. Es una promesa y creo que es necesario. Pero cuando nosotros conocemos al Padre, se nos revela quién es el Padre, entonces es cuando empieza a venir esa sanidad, empieza a venir esa restauración en muchas áreas de nuestra vida. Y así es que te invito para que puedas compartir de lo que estás aprendiendo junto a nosotros y que sean muchos los que sean llenos, los que sean impregnados de buenas noticias. Hoy necesitamos escuchar buenas noticias y una de ellas es la palabra del Señor. Una de ellas es saber que tenemos un Padre celestial que está en el cielo, que siempre ha tenido planes de bien, que siempre ha tenido un diseño perfecto, un diseño de bendición para sus hijos y que Él desea hijos. Entonces, creo que es bueno compartir esta palabra, así es que te motivo con esto. Y bueno, vamos a entrar de una vez a la palabra del Señor. Yo espero que estés listo. Hoy es noche de café, así es que yo espero que estés con tu tacita de café, con tu bocadillo, con tu pan. No sé con qué lo estás acompañando, pero también que lo acompañes con la palabra del Señor, que acompañes ese café con una libreta y un lápiz o una pluma para tomar apuntes, porque es bueno. Es bueno, acompáñame. Hoy vamos a navegar por la palabra del Señor. Vamos a leer pues bastantes versículos, así es que necesito que estés listo para anotar todas las citas bíblicas y que las puedas leer conmigo para que juntos estudiemos esto. Hoy vamos a hablar de dos personas en específico. Vamos a hablar de Pablo. Pablo era un hombre un erudito en la palabra, era un hombre que había aprendido de la palabra desde niño, desde muy pequeño, había sido formado por uno de los mejores maestros en la palabra, pero era un hombre que perseguía a la iglesia, era un hombre que buscaba matar a los que seguían a Jesús, a los que hablaban de Jesús. Pero Pablo vivió una transformación, Pablo vivió un encuentro que transformó su vida. Y eso lo vemos en Hechos 9. Y yo te voy a dejar de tarea para que tú puedas leer Hechos 9, del versículo 9 al versículo 30. Ahí está la historia de Pablo, ahí se nos relata. Y dice que Pablo iba por el camino y se encontró con Jesús. Se le apareció Jesús. Y Pablo se cayó. Y era necesario esa caída. Era necesario. A veces tenemos que tener caídas en nuestra vida
para levantarnos transformados. Porque esa caída, cuando Pablo se levantó siendo otro hombre. Entonces, quiero empezar con esto. Quiero motivarte con esto. Si has caído, si te has caído, si has fallado en algo, tienes la oportunidad de levantarte y levantarte siendo una persona totalmente diferente a aquella que cayó. Dice que en la conversión de Saulo hay una transformación de Saulo a Pablo. Iba Saulo por el camino. Saulo iba con una misión, iba con un propósito, iba con el propósito de matar y de destruir a cuanto hombre y mujer que predicara de Jesús, que hablara de Jesús, él encontrara. Y él iba de camino. Y dice que se le aparece Jesús. Y Pablo, donde ve a Jesús, se cae. El que cayó fue Saulo, pero el que se levantó fue Pablo. Cuando Saulo se encuentra con Jesús, camino a Damasco, queda ciego por 3 días. Y el Padre envía a un hombre llamado Ananías, quien va donde está Saulo y le da la palabra. Ananías fue un hombre sensible al Señor, a la voz del Padre. Saulo tiene ese encuentro con Jesús y queda ciego. Y Ananías recibe la dirección de parte del Padre y le dice, ve dónde está Saulo. Y empieza a hablarle. Ananías fue el primer maestro que tuvo Pablo en ese momento, o Saulo en ese momento. Todavía me enredo. Y Ananías llega a hablar con Saulo, a orar por Saulo. Y Saulo recobra la vista. Pero ya no como Saulo, sino como Pablo. Ahora Pablo comienza a ver lo que nunca antes había visto. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el conocimiento de la palabra. Él sabía, él había sido instruido desde muy joven, con los mejores, con el mejor maestro de la Torá que había en ese entonces. Pero Ananías trajo algo a su vida que Saulo no tenía: la revelación, el entendimiento. Él lo llevó a ese punto donde Saulo fue transformado, donde Saulo dejó de ser Saulo y empezó a ser Pablo. Saulo fue criado a los pies de Gamaliel, un maestro muy importante en la interpretación de la Torá. Cuando nace Pablo, es revelado por Ananías. Ananías fue, digamos que el que lo dio a luz en ese momento, a quien el Padre usa para que se le quiten las escamas de sus ojos. Y yo quiero que leas eso en tu casa, que saques un tiempo y puedas leer Hechos 9 del 9 al 30, para que puedas ver esa historia, para que puedas ver esa parte del relato y puedas entender lo que pasó con Saulo, esa transformación para llegar a ser Pablo. Pero Pablo no solamente se quedó ahí, sino que Pablo pasa alrededor de 3 años congregándose en el desierto de Arabia, aprendiendo de judíos que estaban educados en los principios de la palabra y la revelación de Jesús el Mesías. Y es así donde empieza a conectarse a los diferentes maestros que lo van llevando a la revelación. Pablo no empezó a predicar de buenas a primeras. Y ese es el error que muchas veces nosotros hemos cometido, o se cometía hace unos años atrás. Los que tienen años de estar en el Evangelio me van a dar la razón. Las personas se convertían a Cristo, y eso ya en nuestro contexto. La gente se convertía a Cristo y nomás saliendo de la iglesia, después de haber hecho la oración de salvación, salían a predicar lo que primero se les venía a la mente, lo que primero se les ocurría. Mucha gente salía a predicar sin enseñanza, sin formación, sin haber tenido un proceso de cambio, sin haber botado las escamas, como hizo Pablo. Y se cometían muchos errores.
Hoy, gracias a Dios, es diferente. Hoy, gracias a Dios, tenemos procesos de enseñanza, tiempos donde somos discipulados, donde somos formados. Pero bueno, y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo se fue al desierto, se conectó a diferentes maestros en ese momento, en ese lugar, maestros que tenían principios de la palabra revelados. Y él empezó a nutrirse, empezó a llenarse de aquella revelación para luego empezar él a predicar del Señor Jesús. Pablo se congregaba y era parte de la iglesia de Antioquía. Pablo tuvo y llevó el orden correcto en su vida antes de empezar a predicar como apóstol de Cristo. Pablo se congregó, llevó su formación, se conectó a un maestro, se conectó a un padre en ese momento o en ese tiempo. ¿Para qué? Para ser instruido, para ser impregnado, para ser posicionado y dimensionado hacia lo que el Señor había establecido para él. Pablo necesitó de un Bernabé que confirmara ante las demás personas que efectivamente se había convertido a Jesús por el pasado que portaba Pablo como perseguidor de la iglesia. Alguien tenía que dar fe del cambio de Pablo. Y yo creo que todos necesitamos eso en nuestra vida. Alguien que diga, que levante su mano ante los demás y testifique del cambio que nosotros hemos vivido. Y es lo que tiene que suceder cuando nosotros venimos al Señor y nos encontramos con el Padre. Tiene que haber un cambio transformador. Y fue lo que pasó con Pablo cuando se encontró con Jesús. Saulo dejó de ser Saulo, el perseguidor, y se transformó en un nuevo hombre. Pero alguien tenía que dar fe, y ese era Bernabé. Alguien tenía que dar fe y decir, aunque su pasado estaba ahí, decir ya no, ya ese hombre fue cambiado, fue mudado en otro ser. Bernabé necesitó de un Pablo que lo afirmara en la fe de la gracia. Vean qué curioso esto. Bernabé daba testimonio del cambio de Pablo, pero Pablo necesitaba, Bernabé daba fe del cambio de Pablo. Pero Bernabé también necesitaba que Pablo lo afirmara, le diera del conocimiento que tenía él de la palabra y de la revelación que estaba recibiendo en ese tiempo o que había recibido en ese tiempo. Entonces vemos cómo nos complementamos los unos con los otros y cómo todos nos necesitamos. Aquí se cumple ese dicho de que no podemos andar como llaneros solitarios. Todos necesitamos de todos, todos nos complementamos. Siempre vas a necesitar a alguien que en alguna manera te establezca. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Donde necesitamos que alguien dé fe, que alguien nos establezca, que alguien nos dimensione, que alguien hable de lo que nosotros portamos, porque es necesario. Bueno, y eso fue lo que pasó con Pablo. Ahora vamos a ir caminando un poquito más en la palabra. Y vamos a ir a Hechos 16:1. Y quiero que me acompañes a la palabra, por favor. Sabes que estamos leyendo de la versión textual. Así es que tal vez tu Biblia sea diferente, pero es la misma palabra en la esencia. Y quiero que me acompañes, por favor, a Hechos 16:1. Dice la palabra del Señor así: bajó también a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Muy bien. Hechos 16:1. Aquí vamos a empezar a hablar de alguien que Pablo escogió como hijo. Y es algo que nosotros enseñamos desde el principio. Un padre espiritual elige a los hijos.
el Padre Celestial le muestra, le da señales, le muestra el diseño de sus hijos. Y el Padre lo dirige, el Padre Celestial dirige al Padre Espiritual para que lo dirija para que escoja a los hijos. Y eso fue lo que pasó con Timoteo. Pablo lo encuentra y resulta que Timoteo era un muchacho que se congregaba en una iglesia. Era un muchacho tal vez como los que tenemos nosotros en nuestra iglesia, un muchacho que servía en la iglesia. A lo mejor era un muchacho que estaba comprometido con la obra. A lo mejor tocaba en el grupo de alabanza en ese lugar o servía en otra área, no sé. Predicaba, enseñaba a los niños, no sé qué podía hacer Timoteo en ese lugar. Pero Pablo lo ve. Resulta que Timoteo tiene una circunstancia, tiene una característica. Su madre era judía, pero su padre era griego. Imagínense la mezcla que podía haber ahí. Una persona que la mamá tal vez la quería criar con principios de la palabra, con el temor a Dios, con la obediencia a la Torá, y su padre era griego, donde se podía adorar a otros dioses, donde había muchas creencias muy diferentes. Pero Timoteo estaba en la iglesia, Timoteo estaba en una sinagoga, seguro cuando lo encontró Pablo, cuando lo conoció. Y dice también que Timoteo era discípulo, o sea que estaba siendo educado. Digamos que Timoteo era un cristiano promedio, que se congrega y vive una vida normal religiosa. Algo así era Timoteo. Y quiero que me acompañes ahorita también en Hechos 16:3. Vamos a seguir leyendo en la versión textual. Y dice así la palabra del Señor. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué pasa aquí? Ahí, como les explico, había una circunstancia en la vida de Timoteo. Había una mezcla, había una división de creencias tal vez era difícil para él esta situación religiosa y de costumbres. Eran costumbres muy diferentes. Al tener una madre judía y un padre griego, dice que, o la palabra nos deja ver, que Timoteo no había sido circuncidado. ¿Por qué? Porque los griegos para ellos no era importante y necesario esto. Mas en cambio, para los judíos, esto era muy importante. Cuando nacía un niño de los judíos, cuando nacía, lo circuncidaban casi que de inmediato. Y para ellos era como un requisito hacerlo. Pero Timoteo no lo cumplía. Pero Pablo tenía la revelación del diseño de Timoteo. Y sabía que para cumplir ese diseño, Timoteo debía cumplir este requisito ante los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo lo iba a enviar a lugares donde iban a haber personas judías. Y no lo iban a recibir y no iban a aceptar la palabra, la enseñanza, todo lo que Pablo le fuera a delegar porque no haya sido circuncidado. Así de sencillo y así de complicado. Y dice la palabra, o la palabra muestra que Timoteo era un joven ya. No sé, tal vez un adolescente. Tal vez un muchacho de 18, 20 años. No sabemos qué edad tenía Timoteo en ese momento, cuando conoce a Pablo. Pero tuvo que Pablo cumplir ese requisito para que los judíos aceptaran a Timoteo. Pablo entonces circuncidó a Timoteo, porque para los judíos era muy importante la circuncisión, aunque para los griegos no.
Significa que aunque el padre era griego y no creía en la circuncisión, la madre era judía, pero tampoco lo había circuncidado. Y lo que Timoteo necesitaba era la presencia de un padre que lo circuncidara. Pablo, para poder reconocer como hijo espiritual a Timoteo, debía circuncidarlo primero. Lo que Pablo le dice a Timoteo con esta acción es: voy a hacer contigo lo que tu padre no hizo. Te voy a circuncidar porque cuando te circuncidas significa que ha ocurrido un nuevo nacimiento. Voy a sellar nuestra relación de padre e hijo circuncidándote. Es algo tal vez trivial en este momento eso, pero Pablo tenía que hacerlo, y como dice de este texto, lo que Pablo quiso hacer con Timoteo y le dijo con esta acción fue: voy a hacer contigo lo que tu padre no hizo. Voy a ser tu padre, voy a cumplir esa función y voy a tener que hacerte esto. A veces es una situación difícil porque vamos a pasar esto al plano ya en nuestra actualidad, nuestra iglesia o la iglesia de Cristo, más bien. Cuando una persona viene a Cristo y se viene a la iglesia y el pastor o la pastora, aquella persona que representa al Padre, la paternidad en la iglesia, lo llama a uno y le dice: venga, y lo mete al cuarto de la circuncisión. Esa parte es difícil. Muchas veces no estamos dispuestos a pasar ese proceso. Muchas veces nos cuesta aceptar y recibir de buenas a primeras el proceso de la circuncisión en nuestra vida. Y no es una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual, una circuncisión en el carácter, en lo emocional. Y tal vez el padre de casa tiene la mejor intención de tomarte como hijo para traerte y enseñarte y darte muchas cosas, pero antes de darte eso, tiene que circuncidarte, tiene que quitar de ti aquello que ya no debes portar, aquello que ya no debes cargar en ti, aquello que ya debe de dejar de ser parte de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Y muchas veces no estamos dispuestos a pasar ese proceso. Al estar en el tiempo de la gracia, este acto no era necesario para la salvación. Pero Pablo estaba asumiendo plenamente el papel de padre sobre Timoteo. Este acto le iba a dar a Timoteo un cambio de identidad. Se iba a convertir de ser un discípulo a ser un hijo con este acto. Un verdadero padre siempre tomará a una persona que está dispuesta a pasar de ser discípulo a hijo y lo llevará al cuarto de la circuncisión, lo que le acabo de compartir. Cuando nos meten al cuarto de circuncisión, siempre nos van a decir: debes cambiar esto, deja de hacer aquello, esta actitud en ti, necesito que madures acá. Y esa es la parte que a nosotros muchas veces como hijos nos duele, nos golpea, pero que es necesaria para madurar, para crecer, para lograr alcanzar aquellas cosas que están dispuestas para nosotros, para lograr crecer y llegar a ese nivel espiritual que Dios, que el Padre han pensado para nosotros, pero que es necesario procesar junto con un Padre espiritual. Entonces, no te enojes, no te molestes cuando se te llama al cuarto de la circuncisión, cuando el pastor, cuando tu padre espiritual,
cuando tu madre espiritual te llamen al cuarto de la circuncisión, ve tranquilo, porque un padre siempre va a buscar lo mejor, el bien. Un verdadero padre va a buscar el bien para ti, va a buscar que alcances metas, que logres madurar, que logres crecer. Entonces, tal vez no vas a ir celebrando el cuarto de la circuncisión, pero sí puedes ir tranquilo, porque sabes que entras a ese lugar de una forma, pero vas a salir con una nueva identidad, como pasó con Timoteo. ¿Por qué muchos padres no lo hacen? Una muy buena pregunta. Porque no muchos hijos lo aceptan. Esto no es por imposición, sino por revelación. Nosotros no podemos tomar a nuestros hijos espirituales y meterlos a la fuerza en el cuarto de la circuncisión. Tiene que ser por revelación. La persona debe de querer, primero, número 1, ser hijo. Y número 2, estar dispuesto a pasar el proceso que deba de pasar junto con su padre, tomado de la mano del padre. ¿Para qué? Para que haya esa transformación, para que haya esa toma de identidad nueva, para que haya ese posicionamiento como hijo y esa madurez que debe de ir alcanzando poco a poco. Esta circuncisión en Timoteo no era necesaria, pero Timoteo lo hace porque su padre espiritual se lo pidió para que Timoteo pudiera ser aceptado por los judíos de los lugares a donde se dirigían. Pablo se adelantó a los hechos, se adelantó a que la gente lo rechazara o que tuviera un motivo para no aceptar a Timoteo. Así es que tuvo que procesar a Timoteo en esa parte, en esa área. Lo difícil en este tiempo es encontrar personas como Timoteo. Estuvo con Pablo por 25 años y Pablo pudo llamar a Timoteo mi hijo amado, porque Pablo trabajó con él. Qué tremendo esto. Uno como padre espiritual deseara que la gente, las personas que llegan a la iglesia, se establecieran y se quedaran ahí por el resto de sus vidas. Que juntos crezcamos, que juntos conquistemos, que juntos tengamos muchas alegrías, que juntos vivamos experiencias hermosas en Dios. Pero a veces no es así, o la mayor parte de las veces no es así. Muy pocas personas prevalecen en una casa. Muy pocas personas se quedan en una casa por largos tiempos, por largas temporadas. La constante, por lo menos aquí en Costa Rica, es que la gente ande divagando en las iglesias. Y esa no es la voluntad de Dios. El problema es que hay un espíritu de orfandad muy fuerte. Entonces, llegamos a una iglesia y no me siento parte, no logro acoplarme, no es mi lugar, me voy a otra y pasa lo mismo, y me voy a otra y pasa lo mismo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos permita encontrar el verdadero lugar para nosotros, el lugar donde nosotros vamos a ser establecidos, donde podamos establecer nuestras tiendas y echar raíces en ese lugar, crecer en ese lugar, ser parte de ese lugar, hacer crecer ese lugar y todos disfrutar de lo que se logra en esa casa, en ese lugar. Porque qué lindo es eso, qué lindo es poder decir, he estado con mi padre espiritual por tantos años. Y alguien hace unos días nos testificaba de eso, de que había estado con su padre espiritual por más de 23 años. Y yo leyendo este texto, yo decía, era un Timoteo y no lo sabía. Qué hermoso poder decir, he estado toda mi vida, crecí, hice mi vida aquí en este lugar, en esta casa, junto con mis padres espirituales. Qué lindo, qué lindo. Nosotros tenemos la experiencia de que algunas de las familias que han llegado a la iglesia, sus hijos llegaron siendo bebés
y ya hoy son adolescentes y hasta adultos. Y qué lindo es eso, verlos crecer. Yo veo fotos de cuando estaban niños y a mí me da nostalgia porque yo digo, wow, ya están grandes. Cuántos años han pasado y hemos podido compartir muchas cosas, muchas experiencias de vida con ellos y ellos con nosotros. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso. Eso fue lo que pasó con Pablo y Timoteo. Timoteo vivió junto con Pablo miles de experiencias por 25 años. Y fue tan estrecha la relación de Pablo y Timoteo que Pablo podía decirle mi hijo amado. ¡Qué hermoso! Y yo me imagino, no dice la palabra del Señor, pero me imagino que Timoteo le llamaba padre, le llamaba papá a Pablo. Porque si Pablo lo llamaba mi hijo amado, es porque había esa relación de padre e hijo tan estrecha. Qué hermoso poder llegar a hacer eso. Y quiero que me acompañes a la palabra. Vamos a ir al libro, a la primera carta de Timoteo, por favor, a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y dice la palabra del Señor así: nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Pablo está motivando aquí a Timoteo, porque lo primero que hizo con él fue circuncidarlo. Muchas personas quieren que se les motive sin antes circuncidarles. Muchas personas quieren que se les motive, que se les dé todo lo que esperan en una paternidad sin antes ser procesados, sin antes haber pasado ese tiempo donde el padre se sienta con uno y le señala aquellas cosas que debe de cambiar. Yo quiero compartirles a ustedes una experiencia. Hace muchos años, estaba yo con la necesidad de aprender acerca del pastorado. Yo quería aprender y yo quería que me enseñaran cómo pastorear, porque yo creía que eso se enseñaba. Y mi pastor me daba libros para leer. Leas este libro. El pastor que yo tenía en ese entonces amaba leer, entonces me daba libros para leer. Pero llegó el punto en que ya yo me desanimé y yo llegué un día a devolverle un libro a él, de los que él me había prestado, y yo le dije que ya no quería leer más libros, que ya estaba cansada. Y él en ese momento, con mucha firmeza, con mucho amor, pero con mucha razón, me llamó la atención y me regañó. Yo me sentí herida en ese momento y yo dije, qué ingrato, ¿cómo me dices eso? Y me regañó porque me dijo que yo era fluctuante. Un día quería una cosa, el otro día quería otra. Y él me decía, si quieres algo, tienes que seguir batallando, tienes que seguir avanzando, no puedes darte por vencida en esto. Tienes que leer, así es que te voy a seguir dando libros para que leas, para que venzas ese doble ánimo, esa fluctuancia que tienes. Y yo en el momento me sentí golpeada y yo dije, qué ingrato cómo me habló. Pero en ese momento también me circuncidó. En ese momento él me señaló muy firmemente algo que en mí era una debilidad y que me robaba bendición, que me robaba avance. Porque tal vez hoy avanzaba 3 pasos, pero mañana retrocedía 2 en esta fluctuancia. Yo creo que es necesario. Y fue lo que hizo Pablo con Timoteo. Primero lo circuncidó y luego lo animó. Y le dijo, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. En palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Primero trabajó todas las áreas que tuvo que trabajar y luego, ahora sí, vamos a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a alcanzar aquí, vas a llegar hasta este lugar. Muchas veces nosotros
llegamos a una iglesia buscando precisamente eso, que nos den palabra de ánimo, que nos animen a hacer las cosas, sin haber dejado, como dice mi esposo, todo el lastre que cargamos. Primero, seguimos cargando el lastre, pero queremos que nos animen, que nos motiven, y no es así. Un verdadero padre primero te circuncida y luego te anima. Así es que son principios que debes de ir conociendo y que es bueno empezar a vivir. Pablo motivó y trabajó con la autoestima de Timoteo porque muchas personas lo estaban menospreciando. Tal vez por su juventud, como les digo, la palabra no nos enseña, no nos dice exactamente cuántos años tenía Timoteo, pero tal vez la gente lo menospreciaba por eso, porque tal vez decían, este muchacho, ¿qué me va a enseñar a mí? Este muchacho, si apenas viene saliendo del colegio o de la escuela, ¿y qué me va a enseñar? Y tal vez eso era un factor en contra que Timoteo tenía en ese momento, pero tenía un padre que lo animaba, un padre que lo afirmaba con palabras que él necesitaba escuchar para poder avanzar. Pablo, para poder trabajar en el corazón de Timoteo, primero debió circuncidarlo. Vamos a ir a 1 Corintios 16, 10 y 11. Dice la palabra del Señor así: cuando llegue Timoteo, mirad que esté con vosotros sin recelo, porque trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo desprecie. Al contrario, encaminadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Pablo estaba comprometido con Timoteo, porque Pablo estaba comprometido con Timoteo porque Timoteo fue su hijo amado y fiel. Qué importante esto. Tal vez eso es lo que necesitamos hoy. Hijos fieles, hijos a los que nosotros podamos amar. Hijos que nos permitan eso. Pablo encontró a un hijo al cual amar, al cual enseñarle y vaciarse todo el conocimiento y toda la revelación que tenía, y en el cual depositó toda su confianza, y como enseña la palabra, lo enviaba. Él lo enviaba, y él decía, llega Timoteo y es como si llegara yo. Trátenlo como si llegara yo, como si fuera yo. Qué hermoso esto, qué lindo esto, poder tener una relación así. Timoteo no fue el hijo que causó dolor a Pablo. Fue el hijo que causó bendición en él. No fue el hijo que le trajo lágrimas. Fue el hijo que estaba conectado con él. Por eso lo llamaba mi hijo amado. Tal vez, y la Biblia nos enseña, y ahora lo vamos a ver, vivieron cosas difíciles humanamente. Vivieron cosas donde Timoteo en algún momento pudo haber dicho, ¿sabe qué, Pablo? ¿Sabe qué, apóstol? Me devuelvo. ¿Sabe qué? Me voy para mi casa. Pero Timoteo no lo hizo. Timoteo se quedó con él siendo fiel por 25 años. Y fue Timoteo, ese hombre, ese hijo, más que discípulo, hijo, que le dio alegrías a su padre espiritual. Vamos a ir a la palabra nuevamente, a primer libro de Timoteo 5:23, por favor. Y espero que estés anotando todas estas citas bíblicas y luego las estudies con calma en tu casa. Dice la palabra del Señor así en 1 Timoteo 5. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino
por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Había una relación tan estrecha entre Pablo y Timoteo que Pablo conocía las situaciones que Timoteo vivía, aún situaciones físicas, situaciones de salud, que en esta porción de la palabra lo envía a tomar vino. Un padre va a conocer circunstancias muy íntimas tuyas. Un padre va a llegar a conocerte de tal forma y un hijo al padre de tal forma que basta una mirada para saber cómo está uno o el otro. Es hermoso poder tener esa relación tan íntima con un hijo espiritual. Saber que no hay necesidad de hablar. Saber que no hay necesidad de cruzar palabras para que el padre sepa cómo estás o para que el hijo sepa cómo está su padre. Es hermoso esto. Es hermoso poder tener una relación tan estrecha. Pablo sabía lo que pasaba con Timoteo, por eso fue que le recomendó, que le aconsejó tomar vino. Y vamos a ir a otra porción de la palabra. Segunda de Timoteo 3:14. Igual vamos a leer en la versión textual. 3:14 y 15 de Segunda de Timoteo. Dice así la palabra del Señor. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quienes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación, porque la fe. Vamos a leer de nuevo. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús, el Mesías. Vea qué importante es y qué interesante. Pablo conocía detalles de Timoteo, detalles de su niñez. Porque aquí dice que él fue enseñado desde niño en las escrituras. Eso es lo que hace un padre con un hijo. Conoce detalles muy personales, detalles a veces que tal vez no creemos tan importantes en nuestra vida, pero que un padre, un verdadero padre, hace ver importantes, hace sentir ese valor de ese pequeño detalle en nosotros. Y eso era lo que hacía Pablo con Timoteo. Muchos se preguntan por qué Pablo le llama a Timoteo hijo, pero Timoteo no llama padre a Pablo. La respuesta es simple. Timoteo no escribió ningún libro en la Biblia o de la Biblia. No aparecen cartas de Timoteo a Pablo. Están solo las de Pablo a Timoteo. Por eso es que leemos a mi hijo amado, mi hijo Timoteo. Suponemos, ¿verdad? Que porque es una pregunta que muchas veces la gente se ha hecho y cosas que tal vez vienen a los pastores y les dicen, ¿y por qué Pablo lo llama hijo amado y Timoteo nunca lo llama padre? Bueno, esa es la razón, es porque Timoteo nunca escribió un libro de la Biblia, o no hay registros, no hay cartas de Timoteo que hayan sido enviadas a Pablo, pero suponemos que en esas cartas que Pablo recibió de Timoteo, porque tuvo que haber esa comunicación, Timoteo le llamaba padre por la relación tan estrecha que ellos tenían. Vamos a ir a Filipenses 1:1, por favor.
Acompáñame ahí, seguimos en la versión textual. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, el Mesías, a todos los santos en Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí es el inicio de una carta de Pablo. Y dice Pablo y Timoteo. Y esta carta a los filipenses se escribió desde la cárcel. Cuando esa carta fue escrita, Pablo y Timoteo estaban en la cárcel. Timoteo supo estar con Pablo, incluso ahí. Hay personas que quieren tener los beneficios de ser hijos, pero no están dispuestos a estar con el Padre donde el Padre los lleva. Timoteo estuvo en la cárcel con Pablo y no una vez, muchas veces estuvieron padeciendo juntos en una cárcel. Timoteo supo vivir con Pablo glorias, sí, pero también supo vivir situaciones muy fuertes, situaciones hasta casi de muerte. Eso es lo que hace un hijo con un padre. Los hijos, los verdaderos hijos, se quedan con su padre y van junto con su padre a donde el padre los lleve, sea a lugares de gloria, sea a plataformas de gloria, o sea a lugares donde van a pasar por situaciones difíciles, pero que juntos las van a sobrellevar, las van a sobrepasar. Pablo dice que es siervo de Jesús porque está hablando de su corazón y de la opinión que él tiene de sí mismo. Pablo fue tan malo con la iglesia que a pesar de que predicaba de la gracia, vivía quejándose por lo malo que fue. Si ustedes leen las cartas de Pablo, Pablo de vez en cuando saca a relucir ese pasado, a pesar de que él hablaba de la gracia y enseñaba de la gracia. Pablo, me imagino yo que le costó perdonarse ese tiempo de vida que tuvo, o ese estilo de vida que tuvo. Pero él hablaba de la gracia, porque por gracia él fue salvo, él se encontró con Jesús y por gracia fue salvo. Y eso era lo que él hablaba, pero también recordaba su pasado. Cuando Pablo llama a Timoteo mi hijo amado y fiel, es porque Timoteo demostró con acciones que estaba dispuesto a seguir a Pablo, incluso en las circunstancias más adversas. Timoteo vivió con él, padeció con él, participó con él de sus bendiciones, pero también de sus dificultades. Quiero que vayas por favor conmigo a Colosenses 1:1. Como te dije, hoy vamos a leer bastantes versículos, pero necesitamos demostrarte cuál es la relación de un padre con un hijo espiritual. Dice Colosenses 1:1, Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí lo vemos, lo que les leí ahora. Y vamos a ver otra vez otro momento de Pablo y Timoteo en Filemón 1:1. Dice así: Pablo, prisionero de Jesús, el Mesías, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Ustedes saben dónde estaba Pablo en ese momento con Timoteo? En la cárcel, nuevamente. Timoteo demostró con creces que su fidelidad hacia Pablo era más grande que el temor que pudiera invadirlo ante la crisis. Varias cartas de Pablo fueron escritas desde la cárcel y algunas veces de estas estuvo Timoteo con él. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 3:1 y 2, por favor. Dice así: por lo cual, no soportando más, decidimos permanecer solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios,
en el Evangelio del Mesías, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Timoteo fue enviado por Pablo a este lugar. ¿Para qué? Para ir a plantar iglesias a Tesalónica. Un hijo se gasta donde su padre lo envía, y lo digo en buen término, se invierte en el lugar o los lugares a donde su padre lo envía. Un hijo está con su padre hombro a hombro levantando las iglesias que el padre determine, o que el padre se proponga, o que Dios le revele a el padre espiritual que debe de levantar. Un hijo espiritual está hombro a hombro con su padre, siendo parte del engranaje de la casa que está dirigiendo ese padre. Y eso era lo que hacía Timoteo. Vamos a ir a 1 Corintios 4:17. Acompáñame rápidamente, por favor. Dice así la palabra: por esto mismo os envié a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en el Mesías, tal como enseño donde quiera, en toda iglesia. Y vamos a ir de una vez a 1 Timoteo 1:3. Acompáñame, por favor. Dice así 1 Timoteo 1:3. Cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Pablo envió a Timoteo a Corinto y a Éfeso para que mandara a esas personas a no enseñar falsas doctrinas. Cuando existe un hijo fiel, un padre puede confiar plenamente en que la labor asignada a ese hijo será llevada a cabo tal y como el padre espera que sea hecha. No hay cosa más importante para uno como padre, el poder dar la espalda a un hijo y saber que ese hijo está haciendo lo que uno le delegó hacer. Cuando hablo de darle la espalda, hablo de darle toda la confianza. Qué bonito poder enviar a un hijo a X lugar que el padre no pueda ir por alguna razón, entonces delega, y saber que ese hijo está haciendo exactamente lo que uno como padre le delegó, le escribió que hiciera. Qué hermoso saber que un hijo está hablando el mismo lenguaje que un padre, que está hablando el mismo idioma, que piensa igual en muchas cosas. Eso es hermoso y es lo que todo padre espiritual anhela. Hijos a los cuales delegar, a los cuales enviar, a los cuales entregarle cosas importantes en sus manos. El darle toda la confianza. Eso es lo que todo padre espiritual anhela. Timoteo era un hijo con el mismo ánimo que Pablo. Vamos a ir a Hebreos, ya vamos a ir terminando. Hebreos 13:23, por favor. Dice la palabra del Señor así: sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Y vamos a ir a Hechos de una vez, Hechos 19:22. Dice la palabra del Señor así: y envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Timoteo estuvo predicando quizás no donde quería, pero sí donde fue enviado, asignado por Pablo, porque estaba por hacer lo que tenía que hacer. Pablo encontró en Timoteo el hijo que nunca tuvo. Qué hermoso esto, iglesia.
Y debemos de saber esto. Muchas veces tal vez como hijos no vamos a estar en el lugar que nosotros pensamos o que nosotros soñábamos. Tal vez en el momento que el Padre nos envía a hacer X o Y tarea, sea dentro de nuestra iglesia, sea en un lugar geográfico determinado, tal vez no es lo que nosotros esperábamos o por lo que habíamos estado trabajando. Pero si un padre nos envía a eso, a ese lugar, a cumplir esa función, es porque el Padre sabe que somos las personas correctas para hacerlo, que en ese momento somos las personas indicadas para hacer esa tarea, para ir a ese lugar. No nos frustremos, no nos enojemos, no nos molestemos, porque el Padre sabe por qué hace. Un Padre espiritual sabe por qué hace con nosotros así. ¿Por qué hoy no me pone a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y más en cambio me pone a hacer algo que tal vez no es tan agradable para mí? Pero debo de hacerlo por amor, por fidelidad, por lealtad, por honra, porque soy un hijo y porque mi Padre sabe por qué. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué está formando en mí en ese momento? Es importante eso. Es necesario eso. En esos momentos es cuando nuestro corazón sale a la luz. Lo que hay de motivación en nuestro corazón sale a la luz y nuestro Padre Espiritual lo ve. Así es que cuando regresemos a casa, si el padre de la casa nos manda a hacer algo, hagámoslo con toda la alegría, con toda la excelencia que primero el Padre Celestial merece y luego nuestros hermanos en la iglesia, nuestros padres en la iglesia merecen. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Y como les enseñamos a ustedes desde el principio, todo nace en el corazón y termina en el corazón. Así es que cumplamos las tareas, aprendamos a ser hijos, amemos, trabajemos fuerte al lado de nuestro Padre Espiritual y ojalá en un día no muy lejano nuestro Padre pueda decirnos a nosotros, mi hijo amado. Qué lindo, qué hermoso poder llegar uno y decirle a alguien hijo, hija, pero no como una muletilla, no como un sobrenombre, sino porque realmente uno siente esa conexión, uno siente esa relación tan estrecha de que más que miembros de una iglesia, más que congregantes, más que amigos, podemos llegar a tener esa relación de paternidad en nuestra casa. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y ya casi volvemos. Ojalá hayas aprendido de la palabra del Señor en esta noche. Me encanta, perdón por usar el término, no debo usarlo. Me gusta mucho el tema de Timoteo. Aprendí mucho cuando estudié de esto, de Timoteo y de Pablo, la relación tan estrecha que ellos tuvieron y llevaron. Ojalá
de verdad, que esta palabra pueda ser sembrada en sus corazones, que su corazón hoy sea tierra fértil para recibir esta semilla y ser sembrada, y que el Espíritu Santo sea el que riegue esta semilla para que prontamente empecemos a ver fruto en ella. Queremos muchos hijos, anhelamos muchos hijos espirituales, anhelamos tener una iglesia de hijos. Estamos caminando en el diseño de paternidad y yo le decía a mi esposo hace unos días atrás, veníamos en el carro de hacer unos mandados y veníamos hablando del tema de la paternidad y yo le decía, alguien de la iglesia en una reunión hace unas semanas atrás nos decía, pastores, es que ya ustedes caminaban en ese diseño antes de empezar a enseñarlo. Y yo le decía a mi esposo ese día en el carro, amor, tal vez sí caminábamos en el diseño, pero nos faltaba como descifrar el diseño o poder trasladarlo a palabras para poder enseñarlo con palabras. Y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor en este tiempo de crisis mundial nos ha permitido tener estas encerronas cada uno en su casa y poder estudiar esta palabra, poder estudiar este diseño, poder plasmarlo en palabras y poder transmitirlo, tal vez de una forma muy sencilla, pero que es necesaria para poder asimilarlo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque hemos tenido un maestro que nos ha enseñado, que nos ha descifrado y nos ha trasladado el diseño a palabras y hemos podido asimilarlo para poder transmitírselo a usted que está en su casa, a nuestros hijos espirituales de sembradores de amor y a nuestros amigos que semana a semana se conectan para poder seguir aprendiendo de esto. Y en buena hora, yo doy gracias a Dios por eso. Y esperamos mi esposo y yo, ver una multiplicación, ver un fruto en este diseño. Más que crecer en números, queremos hijos, queremos personas que puedan conocer nuestro corazón, que puedan ver el corazón del Padre plasmado en nosotros y a través de nosotros, que podamos modelarles correctamente a padres y que quieran imitar esto, reproducirlo, porque como les decía al principio, si esto es revelado a nuestro corazón, sanidad y restauración vendrá a nosotros. Habrá sanidad en su familia, habrá sanidad en su corazón, habrá restauración familiar, habrá restauración hasta económica. Habrán tantas bendiciones con producto de esto, pero tiene que ser revelado. Y es nuestra oración en esta noche, que esta palabra sea implantada en su corazón y que el Espíritu Santo pueda traer la revelación y el entendimiento de esto, para que todos podamos ir caminando al mismo ritmo y hacia el mismo punto, hacia la misma meta. Quiero bendecirlos en esta noche, pero sin antes invitarlos al domingo. El domingo tenemos nuestra reunión en la mañana, nuestra reunión dominical o nuestra reunión familiar. El domingo a las 10:30 de la mañana. Vamos a casi ya ir concluyendo este tema de paternidad. Ya estamos en la recta final, ya nos queda poquito, bastante poquito ya del tema por ver, a pesar de que es muy amplio. El domingo vamos a continuar, creo que vamos a dar una segunda parte de Timoteo, así es que te esperamos el domingo 10:30 de la mañana. Levántate, desayuna, levanta a tu familia, a tus hijos, reúnete junto con ellos, con todos aquellos que puedas reunirte, tu burbuja social, no la rompas, no, llama amigos, invita a muchos que puedan ser parte de esto el domingo, si Dios quiere. Como les digo, ya estamos terminando el tema de paternidad. Esta serie ha sido de verdad
hermosa para nosotros y creemos que en buen tiempo ha sucedido. Los bendigo, deseamos de verdad que estén bien, deseamos poder darles un abrazo en este momento, pero les enviamos ese abrazo de verdad de nuestro corazón, nuestros mejores deseos para ustedes. Siempre en nuestras oraciones que todos estén bien. Y yo puedo dar gracias a Dios y dar gloria a Dios, porque hasta el día de hoy Él ha sido fiel y Él ha cumplido su palabra y Él ha estado con nosotros. Hasta el día de hoy podemos decir victoria, hasta el día de hoy. Y yo sé que mañana así será. Y esta segunda parte del mes que iniciamos hoy, así será de victoria, será de milagro tras milagro. Estos siguientes 15 días del mes será de ver la mano del Señor aún más fuerte sobre nosotros. Yo sé que el cuidado del Señor se ha hecho manifiesto, pero estos 15 días que vienen será aún más manifiesto en tu vida. Cuídate mucho, guarda siempre los protocolos que hay que guardar. Cuídate, cuida a los tuyos, por favor. Camina en fe, camina confiado, porque con nosotros está el más grande, que es nuestro amado Padre. Así es que con esta palabra te bendigo, te dejo en esta noche. Deseo que descanses, que recobres fuerzas y que mañana sea un día de victoria para ti. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo a las 10:30 por este mismo medio.